Buenas y bienvenidos aquí un día más a Mar de Curiosidad. Hoy vamos a hacer ya el tema número 56. El tema número 56 del temario de preparación para las oposiciones de secundaria, ¿de acuerdo? Para la especialidad de tecnología. Vamos a saludar antes que nada primero a la gente que tenemos aquí, casi incondicional, bueno, más que casi, incondicionales del canal. Tenemos Frey Gruber, tenemos Capix, La Kale, Ninatela, Santa Claus y Jordanowski. Y también andaba por aquí Eikur y Víctor Carrera, obviamente, como siempre, ¿de acuerdo? Nada, saludos a todos, muchas gracias por estar por aquí. Y nada, vamos a darle hoy a este temario. Hoy vamos a darle un poquito a la parte más de ejercicios y el temario se llama Potencia en corriente alterna, corrección del factor de potencia. Recordad que si me estáis viendo en YouTube, tenéis una lista de reproducción con todos los temas desde el número 1 y que a partir más o menos de las 10:30, últimamente tirando a 11, estamos haciendo este temario en directo cada noche de lunes a jueves en Twitch. Así que bueno, vamos a ello. Vale. Muy bien, vamos a ver un poquito, antes de meternos en farina, como vamos a ver corriente alterna, pues veremos potencias primero en corriente alterna monofásica. Miraremos lo que es la corriente alterna, pues cuáles son los parámetros de funcionamiento, la representación fasorial, que es la representación fasorial, cómo se hace, cómo se dibuja, corriente alterna en elementos lineales, la impedancia, que ya hablamos de ella en el tema anterior, y veremos, obviamente, la potencia en corriente alterna. Veremos la potencia alterna en elementos lineales, potencia activa, reactiva y aparente, el triángulo de potencias, súper importante. La frecuencia de resonancia, que eso también es bastante importante, sobre todo a máquinas que pueden variar su frecuencia. Y después veremos potencia en corriente alterna trifásica. Hablaremos de la corriente alterna trifásica y de la potencia en trifásica. Veremos también la medición de potencia. Veremos las medidas de potencia en corriente alterna monofásica, el batímetro, el barímetro y el fasímetro. Veremos con batímetro, voltímetro y amperímetro, con 3 voltímetros, con 3 amperímetros, vamos a ver todo eso. Y las medidas de potencia en corriente alterna trifásica. Pues con un batímetro, con 2 batímetros y con 3 batímetros, básicamente. Veremos qué es el factor de potencia, cómo se calcula, y después la corrección del factor de potencia, que es algo bastante importante en todos los circuitos eléctricos con exceso de bobinados y condensadores, como ya dijimos en el tema anterior, tema número 55. Vale, muy bien, dice la introducción. De tanto la corriente eléctrica que abastece a la industria como la que se utiliza en las viviendas es de tipo alterno senoidal. Ya, es decir, nosotros a nuestra casa nos llega corriente alterna. Que las ventajas de esto supone, en la práctica, justifican la amplia utilización actual de la corriente alterna en todo tipo de aplicación. ¿Por qué? Porque es muy buena para las cosas que vamos a necesitar. En un circuito de corriente alterna, la energía suministrada por los generadores eléctricos es absorbida por los elementos pasivos, recordad, elementos activos, elementos pasivos, para producir, pues, trabajos útiles o generación de calor, etc. O disiparse en forma de calor, o bien almacenarse en campos eléctricos y magnéticos de condensadores, bobinas, para ser absorbida y devuelta periódicamente a la misma frecuencia de la corriente alterna. Dice, a lo largo de este tema se abordará el estudio de la potencia en los circuitos de corriente alterna, haciendo especial hincapié en el parámetro conocido como el factor de potencia. Mucha gente lo conoceréis como el coseno de phi. Coseno de phi es una forma de hablar del factor de potencia. Es más, en los motores eléctricos muchas veces, en vez de poner factor de potencia, pone coseno de un ángulo así tipo alfa, y es el coseno de phi. Muy bien, dice, la conveniencia de mantener el factor próximo a la unidad es uno de los objetivos primordiales de las compañías eléctricas, porque, curiosamente, es ese típico problema de a nadie le va bien que el factor de potencia no esté cercano a 1, a nadie. Dice, para ello hay que introducir en muchos casos correcciones en las instalaciones de consumo. Venga, vamos a ver la potencia en corriente alterna monofásica. Vale, corriente alterna. Dice, se denomina corriente alterna a una corriente eléctrica cuyo valor varía cíclicamente entre dos valores, positivo y negativo. Es decir, una corriente que va a positivo y que va a negativo, de forma cíclica.
De la forma de onda más utilizada es la función seno, ya que así se consigue una transmisión más eficiente de la energía, que es la que podéis estar viendo en el dibujo que tenéis justo en la parte inferior. Yo tengo una corriente cero que se me va a la unidad, que baja, pasa por cero, me va a la menos unidad, pasa por cero. Esto de aquí a aquí, sería un ciclo completo, ¿vale? No es cada vez que pasa por cero, es cada vez que entra y vuelve. Y veis que ahora se va a volver a repetir otra vez la misma imagen. Aquí hay 2 ciclos completos. Dice parámetros característicos. Dice los parámetros que caracterizan una señal de voltaje alterna son los siguientes: el voltaje máximo, el desfase, el tiempo, el periodo que tarda, la velocidad angular, ¿vale? Dice VT es la función que depende del tiempo y por lo tanto representa el valor instantáneo de la señal, VT. VT es la representación de voltaje según el tiempo. VM es el voltaje máximo. Y se conoce como amplitud, como en cualquier señal sinusoidal. T es el periodo o tiempo que tarda la señal periódica en volver a repetirse. Fijaos, no es en volver a pasar por cero, es en terminar todo el ciclo. F es la frecuencia y es la inversa del periodo. Fácil. W es la pulsación o frecuencia angular, que se mide en radianes por segundo y se define como 2pi veces la frecuencia. Normalmente, si sabéis la frecuencia, podéis sacar la velocidad angular muy fácilmente y viceversa. Pi es la fase de la señal. Se transmite en radianes y representa el retraso de la señal con respecto al origen del tiempo. ¿Vale? Es lo que después vamos a trabajar cuando hablemos de los cosenos y demás. Valores negativos suponen un adelanto de la señal respecto al origen, seguramente será por exceso de condensadores, y retrasos será en positivo. Dice el valor eficaz es el valor que tendrá una señal de corriente continua para tener la misma potencia. En casos sinusoidales, pues el voltaje eficaz sería una corriente continua que tuviera la misma potencia que esta, y es el voltaje máximo partido por raíz de 2. ¿Vale? Fácil. Entonces, un voltaje de, yo qué sé, de lo que fuera, para equilibrar un voltaje máximo alterna, pues lo hago por raíz de 2 y me da. Venga, representación fasorial. Aquí lo que estoy viendo es el desfase en las fases de una vuelta. Bueno, básicamente esto sería como poner la corriente a dar vueltas en un círculo y después irla representando en un carrete que voy estirando. Dice, es una manera de simplificar la representación de las señales alternas. Un fasor es un vector giratorio cuyo módulo es la amplitud de la señal, ¿vale? Esta amplitud, el radio, siempre será Vm. Entonces básicamente va girando, pero con radio Vm. Y entonces me sale ese círculo. Vale, muy bien. Dice, como se puede observar en la figura, el valor instantáneo de la señal, proyección del eje Y, coincide con las dos formas de la representación, ¿vale? Que es lo que estamos viendo. Dice, el adelanto y retraso de una señal respecto al origen queda representando de la siguiente manera. Señal de fase, phi igual a 0. Empiezo en t igual a 0. Señal retrasada, empiezo más tarde. Es decir, el punto de paso por 0 hacia el positivo es más tarde. Adelantada, pues el punto de paso por 0 antes de subir, antes de irme a un valor positivo, es antes del 0. Sencillo, yo creo que es muy sencillo. De una representación fasorial se puede expresar matemáticamente en coordenadas polares, en módulo y fase, etc., ¿vale? Una señal de tensión alterna se puede expresar entonces como que lo que sería la función es el volumen máximo por el seno de omega, la velocidad angular por el tiempo, menos la fase. Si la fase es 0 y el t es 0, en 0. Y si no, pues lo voy moviendo. ¿Vale? Sencillo, ¿no? Sencillo. De corriente alterna en elementos lineales. De cuando aplicar una tensión alterna senoidal a un componente eléctrico, la corriente que circula por él también es senoidal y de la misma frecuencia. Eso es súper importante. Y se dice que el componente es lineal. En este caso, pues bueno, tenemos los valores de voltaje, los valores de intensidad. Fijaos que no nos han dicho lo de intensidad, pero es igual, ¿eh? Intensidad, la función de intensidad es la intensidad máxima, que la calcularemos igual, por el seno
de omega veces el tiempo, menos el desfase. En este caso hablaremos de intensidad, pero bueno, el desfase. Se define como desfase como la diferencia entre fases de ambas señales, ¿vale? Omega 2 menos omega 1. Para simplificar, siempre se considera 0 una de las fases. De este modo, el desfase entre las dos señales coincidirá con la que la fase es distinta de 0. Porque si empezamos a desfasar todo, empieza a perder el sentido, ¿vale? Es decir, algo lo tenemos que usar como ejemplo. En plan de esto tiene desfase 0. Dice, por ejemplo, si se considera que la fase del voltaje es 0, las señales alternas tienen entonces pues estos valores. El voltaje le quito el desfase y la intensidad pues le uso aquí el desfase tal cual. Entonces, claro, se torna todo en un desfase. Buena esa, buena esa. Se dice que dos señales están en fase cuando la intensidad y el voltaje básicamente están con desfase 0. Si phi es mayor que 0, la corriente está retrasada con respecto a la tensión. Y si phi es menor que 0, la corriente está adelantada con respecto a la tensión, como vemos aquí abajo, ¿vale? La tensión por detrás, la intensidad por delante, phi positivo. El voltaje por delante, la intensidad por detrás, phi negativo. Fácil. Resistencia eléctrica, aquí ya empieza a complicarse un poquito la cosa, ¿vale? Dice, si la resistencia eléctrica R se le aplica un voltaje, tenemos la función de voltaje, la corriente que circula se obtiene aplicando directamente la ley de Ohm que ya hicimos. Es voltaje partido por resistencia. Entonces, pillo la función de antes y lo divido por resistencia. ¿Y qué me da? La intensidad máxima por el seno de WT. ¿Vale? Y me sale que la intensidad, pues... ¿Vale? Es decir, es sencillito. Si quiero ver las señales, ya está. Y como se puede observar, la corriente y la tensión en una resistencia están en fase. ¿Qué significa que en una resistencia están en fase? Pues que en una resistencia no tengo ningún tipo de desplazamiento de la fase. Una resistencia pura. Por lo tanto, las resistencias no me desfasan la corriente. ¿Bobina o autoinducción? Ahí la jodimos. Ahí la jodimos. Vamos a tener una bobina, vamos a tener enrios, vamos a tener reactancias. Yo la llamo reactancias, aquí lo llaman inductancias, pero bueno, va. Dice, es una bobina lineal L, se le aplica un voltaje, ¿de acuerdo? Se organiza una fuerza electromagnética autoinducida que se opone al aumento de la corriente. Es decir, cuando yo intento pasar la corriente, esa bobina se resiste al paso, ¿de acuerdo? Se resiste al paso porque genera un campo magnético que me está apretando los electrones y esos, pues, les cuesta moverse. Aplicando la segunda ley de Kirchhoff, pues regla de las mallas, me sale que el voltaje sea igual a, bueno, menos la inductancia por diferencial de la intensidad según el tiempo, partido por la diferencial del tiempo, pues tiene que ser igual a 0. Si lo resuelvo, por ejemplo, si intento sacar la intensidad, me sale que será igual a la intensidad máxima por el seno de omega t menos pi partido por 2. Pi partido por 2. ¿Qué significa esto? Que en este caso, si tengo una bobina pura, lo que tengo es un desfase de 90 grados, ¿vale? Desfase 90 grados, ¿vale? Y entonces veré, pues tal que esto, un desfase 90 grados, 2 veces pi, ¿de acuerdo? Además, aplicando la ley de Ohm, ahí M, la reactancia inductiva, ¿ves? Aquí sí que la llama reactancia inductiva, o inductancia, reactancia inductiva. Se define como la oposición que la bobina ofrece al paso de la corriente, que era la fórmula que vimos ahí, 2pi veces la frecuencia por la inductancia. Bueno, la fuerza inductiva. Vale. De la reactancia inductiva, al igual que la resistencia, se mide en ohmios. Exactamente lo mismo. ¿Vale? Y ahora nos vamos al caso contrario. El condensador. Fijaos, en la bobina se adelanta la intensidad, ¿eh? Bobina se adelanta la intensidad. Queda claro, bobina, intensidad por delante. Condensadores veréis que es exactamente lo mismo, pero la intensidad se queda por detrás. Igual, 90 grados, ya veréis. Bueno, básicamente le meto lo mismo, pero yo sé que tengo estas fórmulas, ¿de acuerdo? Entonces lo meto en la fórmula de la intensidad, le cambio los valores y básicamente me da otra vez pi medios, pero pi medios retrasados. ¿Vale? Dice, de esta expresión se deduce que un condensador de la corriente está adelantada pi medios con respecto a la tensión. No.
Está adelantada. Está retrasada, perdón. Lo he dicho al revés, No sé por qué lo he dicho al revés. Bobina se opone, se retrasa. Condensador se adelanta. Disculpad, lo he dicho al revés, disculpadme. Disculpadme que lo he dicho al revés. Sí, me he dado cuenta. Justo ahora me he dado cuenta yo en plan de no, sí. Vale, condensador siempre adelanta, bobina siempre retrasa. Pero vamos a ver el truco de Víctor, que a lo mejor me ayuda. La intensidad se retrasa por el camino más largo. ¡Oh, buenísima! Buenísima, me ha encantado. Súper sencillo, me ha encantado. Por eso, como por la bobina tendrá que ir por el camino más largo, recordad que al final es el resto de la bobina lo que se está oponiendo al paso de la corriente, es el paso más largo, me retrasa la corriente. Sin embargo, en el condensador no, en el condensador me está adelantando la corriente. Bueno, ya está. Venga, perfecto. Vamos a la impedancia. Dice, en la corriente alterna se define la impedancia como la oposición de un componente a ser atravesado por una corriente cuando se le aplica una tensión. Recordad, esto lo vimos en el tema anterior, ¿de acuerdo? Y además, la ley de Ohm en corriente alterna se expresa como el total de impedancia es igual al el módulo de la impedancia es igual al módulo del voltaje partido por el módulo de la intensidad. Entonces, básicamente lo desglosa y me saca básicamente, dice cómo se puede apreciar, la impedancia es una magnitud vectorial al igual que la tensión y la corriente, ¿vale? Esto recordad que ya lo hicimos ayer. Este cálculo lo hicimos ayer, ¿eh? ¿Vale? Dice, la resistencia no tiene desfase, la bobina tiene desfase de medios, el condensador tiene desfase de menos pi medios, ¿de acuerdo? Y entonces básicamente lo que voy a hacer es sumar las tres cosas. Fijaos, la resistencia es un número real. Es un número real. Y la reactancia es un número imaginario. Esto es un número complejo. Entonces tengo que la resistencia es un número real más J veces, es decir, J para que sea imaginario, la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva. De este cálculo me sale la impedancia, ¿vale? Y tendré la impedancia total. Básicamente aquí me falta un dibujo. A ver si lo puedo hacer en algún punto. Vale, me falta un dibujo básicamente que sería el del triángulo de impedancias. Vale, no lo puedo dibujar en ningún sitio. Vale, pero bueno, básicamente sería que yo tengo la impedancia aquí, yo tengo la resistencia aquí abajo y tengo la reactancia inductiva en este lado, en el lado imaginario. Muy bien. Dice, potencia en corriente alterna. Vamos a ver qué es la potencia en la corriente alterna. Dice, dado un dispositivo eléctrico al que se le aplica una tensión que hace circular una corriente, la potencia se define como el producto de los dos valores. Potencia es igual a voltaje por intensidad. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos todas las fórmulas anteriores, acordaos. Entonces él dice, sustituyendo los valores instantáneos de tensión y corriente, nos queda esto, que el voltaje máximo por el seno de omega t por la intensidad máxima por el seno de omega t menos el desfase que me va a dar, pues me da básicamente esto, que la potencia es igual a un medio, ¿vale? Porque es esto, del voltaje por la intensidad multiplicado por el coseno de phi menos el coseno de 2 omega veces el tiempo menos el desfase. Dice, se observa que la potencia está formada por dos miembros, uno constante, que sería el voltaje máximo por la intensidad máxima, y otro los grados de desfase. Ojo que aquí estamos empezando a ver una cosa, que es que si esto lo equilibramos, me da que la potencia es el voltaje por la intensidad por el coseno de phi. Fijaos, acabamos de ver por primera vez el concepto de factor de potencia. Miradlo, está aquí. Factor de potencia, aquí lo tenéis. Dice, en los instantes de tiempo que la potencia es positiva, se está recibiendo energía del generador. Y cuando la potencia es negativa, se está devolviendo energía al generador. El valor medio de la potencia depende del desfase entre la tensión y la corriente. Cuanto menos desfase, más potencia recibimos. Porque tenemos que devolverle menos al generador. Es decir, básicamente cuando nosotros tenemos un desfase, lo que hacemos es coger más y devolverle una parte. Coger y devolverle una parte a la potencia. Eso en los generadores se nota
porque el generador, si tiene muchísimos elementos conectados con mucho desfase, empieza a pegar como pequeños acelerones. Eso no se nota obviamente porque va muy rápido, pero esto puede quemar bastante rápido el motor. Lo hace polvo, lo hace bastante polvo. No sería el primer generador que se quema por esto. Muy bien, dice a partir de la intensidad máxima y el voltaje máximo se definen los valores eficaces de corriente en tensión, intensidad en valor eficaz y voltaje en valor eficaz, que representan los valores que deberían tener la corriente continua para tener la misma potencia. Hemos visto exactamente. Dice la potencia eléctrica en elementos lineales. Dice, en caso genérico expuesto en el apartado anterior, se puede particularizar para los tres componentes básicos del capítulo anterior, resistencia, bobina y condensador, ¿no? En el caso de una resistencia, la tensión y corriente están en fase. Es decir, por cada kilovatio que yo consuma en resistencia, me va a dar un kilovatio de consumo. Es decir, va a ser tal cual. Yo voy a consumir exactamente lo que voy a necesitar, ¿vale? Porque no voy a tener coseno en phi, va a ser 1. La potencia siempre es positiva y siempre está consumiendo energía. Las resistencias molan. Dice, en caso de una bobina, como voy a tener un desfase de pi medios, la corriente está retrasada con respecto a la tensión. Y la potencia pues queda totalmente desfasada. Consumo, devuelvo, consumo, devuelvo. Vale, dice, el valor medio de la potencia es 0. Como se puede observar en la fórmula y la gráfica del valor instantáneo de potencia, durante dicho periodo se absorbe energía. Y luego la devuelvo. Es decir, pensad que sería como cogerle una manzana al tendero, pagarle y después devolverle la manzana y recoger el dinero. Sería estar haciendo eso con un tendero. En un caso en condensador, pues tenemos el desfase contrario. ¿Vale? Ya está. El valor medio de la potencia es 0. Durante el medio periodo se absorbe energía que almacena en forma de campo magnético en las armaduras del condensador y durante el otro medio se lo devuelve. Es decir, coge potencia, devuelve potencia, coge potencia, devuelve potencia y está así todo el rato. El tendero es el que te cobra. Sí, sí. Tú le coges una manzana y te cobra. Le devuelves la manzana y te vuelve a cobrar. Y tú, no. 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 Eso no va así. El tendero eléctrico es más listo que el tendero de la tienda. Es como, gracias por coger mi manzana. Son 2 euros. Ah, que me devuelven la manzana. Son otra vez 2 euros. Ah, que la vuelves a coger. Dame otra vez 2 euros. Y te quedas pobrísimo. Vale, y entonces ahora vamos a ver la potencia activa, reactiva y aparente. Dice, en la corriente continua la tensión y la intensidad son constantes y la potencia se expresa como potencia es igual a voltaje por intensidad. ¿Vale? Dice, en el caso de la corriente alterna, la potencia absorbida por un componente eléctrico se llama potencia activa y lo hemos calculado antes. Esta es la P, potencia activa, pero no es la que me interesa saber. No. Porque yo la que tengo que generar, la que el tendero tiene que prepararse para poderme dar, es la potencia aparente. La que va a consumir realmente. Que la potencia aparente es el voltaje eficaz por la intensidad eficaz. Su nombre viene de la apariencia derivada de su fórmula, de que se trata de la potencia total producida por la intensidad en valor eficaz y el voltaje en valor eficaz. Sin embargo, la potencia verdaderamente consumida es la P. Sí, la consumida es la P, pero la producida es la S. Factor de potencia, acordaos. Es decir, si yo quiero alimentar una potencia activa de 1 kilovatio, yo muchas veces tendré que generar más de 1 kilovatio para que él pueda consumirme 1 kilovatio. Esa diferencia, si no son pérdidas, si son solo elementos de desfase, es lo que yo llamaré factor de potencia. ¿Vale? Dice, además, la potencia reactiva, que es la diferencia en situaciones de triángulo entre la aparente y la activa. Recordad otra cosa, la aparente siempre es más grande que la activa, porque la aparente es el módulo, ¿de acuerdo? Es el módulo de las otras dos. ¿Vale? Mirad, aquí tenemos el dibujo. Aquí tenemos el dibujo que tanto rato llevo diciendo que es importantísimo. Estos son los triángulos de de resistencias, impedancias, el de impedancias y después tenemos el de potencias. Este sería el de potencias, ¿de acuerdo? Uno.
¿Vale? Aquí tenemos, por ejemplo, la S, la P y la Q. Aquí tenemos los voltajes. Y aquí tenemos básicamente las 3 resistencias. La reactancia, la inductancia y la resistencia. Dice, representa el flujo de energía almacenada entre las bobinas y demás. Cuanto más grande sea la Q, peor para nuestro circuito normalmente. Que como no es una potencia consumida propiamente dicha, su unidad es el voltioamperio reactivo, el VAR. Recordad, voltioamperio reactivo, vatios. ¿Vale? Voltioamperio reactivo, vatios. ¿Vale? Fijaos. La S es el voltioamperio. Y la P es el vatio. Y la Q es el voltioamperio reactivo. ¿De acuerdo? Que quede claro esto. Dice, el triángulo de impedancias es la representación vectorial de una impedancia Z. Fijaos el factor de phi dónde está. ¿Lo veis, no? ¿Veis dónde está el phi? Que es el ángulo de diferencia entre estos dos lados del triángulo. Aquí es lo que hemos discutido alguna vez. Hay 2 formas de sacar estos números. La primera, podéis ir y sacar los números complejos. Y sacaréis todos los datos del triángulo. Y después podéis sacar el ángulo. Básicamente por seno, coseno y demás. Bien, podéis hacer todo este cálculo a través de Pitágoras y después también sacar el ángulo. La cuestión es que tenéis que tener el ángulo, tenéis que tener el coseno. ¿De acuerdo? Dice, finalmente, si se vuelve a multiplicar por la corriente eléctrica, pues básicamente nos ha salido la S, la Q y la P, que es lo que hemos estado calculando. Venga, ahora nos va a hablar de una cosa que se llama la frecuencia de resonancia. Dice, tanto para las autoinducciones como para las capacidades puras, la potencia instantánea oscila entre sus valores máximos y mínimos. ¿Vale? Con una frecuencia el doble del de la tensión e intensidad, y es positiva durante un semiperiodo y negativa en el otro semiperiodo. Dice, durante el semiperiodo positivo de la potencia instantánea, la autoinducción o capacidad están absorbiendo energía eléctrica del generador eléctrico y están almacenándolo en forma de campo magnético. ¿Vale? El generador me tiene que entregar toda la potencia que voy a consumir más la que está almacenando la bobina, o la que está entregándome, o la que está almacenándome en este momento el condensador. Dice, en el semiperiodo negativo de la potencia instantánea sucede justamente lo contrario. La autoinducción y la capacidad devuelven al generador la energía que habían almacenado en forma de campo magnético. Fijaos, el generador se frenará cuando haya un exceso de consumo y se acelerará cuando le den ese consumo extra. Se lo devuelven en plan de, no lo necesitaba, es para ti. Dice, aunque el comportamiento de una bobina y un condensador es similar en cuanto a intercambio de energía reactiva, se diferencian en los instantes de tiempo en los que se producen, ya que las potencias instantáneas están en contrafase, ¿vale? Y básicamente, pues esto sería lo que haría el condensador y esto sería lo que haría la bobina. Hacen lo mismo, pero están desfasados, un pi completo, media vuelta completa. El desfase pi entre las potencias reactiva y capacitiva, inductiva y capacitiva, perdón, se debe a que una bobina retrasada pues está a pi medios y el otro también está a pi medios. Pues pi medios más pi medios, pi. Dice, si en un circuito existen simultáneamente una bobina y un condensador, esto es súper importante, el intercambio de energía se produce entre ambos. Súper importante, es decir, ya no me van al generador. La bobina le dice al condensador, oye, tengo energía. Y el condensador le dice, dame. Y al revés. Ya no van al tendero. ¿Vale? Ya no van al generador, se lo transfieren entre ellos. Muy bien, durante un semiperiodo de un componente almacena y el otro lo entrega. Es decir, la energía no se intercambia con el generador eléctrico. Ya no tengo que necesitar que el generador me entregue más potencia, sino que directamente se la consumen entre la bobina y el condensador. Si ambas energías son de igual magnitud, visto desde el punto de vista, ¿vale? La potencia inductiva y la potencia capacitiva se anularían, ¿vale? Dice, a partir de aquí se calcula lo que se llama la frecuencia de resonancia, F0, como la frecuencia en la que un circuito de energía reactiva e inductiva sea igual a la capacitiva, de manera que ambas pues se anulen entre sí, que es lo que me interesa. Como la frecuencia F0 se cumple que
La capacidad, bueno, la potencia inductiva es igual a la potencia capacitiva, que curiosamente es igual a la que lo que me hace ver es que la potencia reactiva es igual a 0. Me acabo de quitar la reactiva de en medio. Eso es una de las cosas que me interesa. Esto implica que phi es igual a 0 y por lo tanto el coseno es 1. Y por lo tanto mi factor de potencia es 1, que es la unidad, el más grande posible. S y P son iguales. Mi generador solo me tiene que entregar la potencia que yo voy a consumir. Ese sería el caso ideal. Venga, va. Potencia corriente alterna trifásica, ¿no? Dice corriente alterna trifásica. Pues vamos a ver un poquito por dónde va. Un sistema trifásico es un sistema eléctrico formado por 3 corrientes alternas de igual frecuencia, amplitud, que representan una diferencia de fase entre ellas de 120 grados. Un tercio del periodo. ¿Vale? Las tenemos representadas aquí, las 3 fórmulas, ¿de acuerdo? Para cada una de las fases. Una fase, 2 fases, 3 fases. 120 grados cada una, la una de la otra. Muy bien. Dice un sistema trifásico, se dice que es equilibrado cuando sus corrientes son iguales y están desfasadas simétricamente, es decir, 120 grados. Esto solo ocurre cuando las impedancias conectadas en las 3 fases son iguales y por consiguiente provocan corrientes iguales en módulo y fase. Súper importante. ¿Vale? Yo le meto todo esto y entonces podré ver si están equilibradas o no. Tienen que darme lo mismo la intensidad. La función de intensidad en el momento me tiene que dar lo mismo. Bueno, medio me tiene que dar lo mismo. En un sistema trifásico hay 2 tipos de tensiones diferentes. Las tensiones de fase y las tensiones de línea. La tensión de fase, la tensión que tendrá una fase respecto a Tierra, y la tensión de línea, que será la tensión entre 2 fases. Dice, la tensión de fase son las tensiones que existen entre cada fase y el neutro, Tierra. Normalmente en un sistema trifásico, a ver, aquí de esto, no tenemos neutro. Es una de las ventajas de tener un sistema trifásico. Pero bueno, el neutro es Tierra. Neutro es Tierra, porque por neutro no debería volver ninguna corriente. En la siguiente gráfica pues son V1, V2 y V3. La idea es que no vuelve ninguna corriente es porque la suma de las 3 intensidades simultáneas da 0. Eso es el truco, ¿vale? Por eso no vuelve ninguna corriente al generador. El generador solo las entrega y como van desfasadas entre ellas ya no tiene que volver ninguna. Ese sería el truco. Que lo que vuelve de una me lo está entregando la otra. Y asimismo, la corriente de fase es la que circula por cada una de las ramas monofásicas de un sistema trifásico. Y la corriente de línea en la que circula por cada uno de los conductores de línea. Dice, la corriente trifásica se transporta por un sistema de 3 conductores con 3 fases, ¿vale? O de 4 conductores, 3 fases más el neutro. Por convención, las fases se denominan R, S y T, y normalmente usaremos la N para el neutro. Teniendo esto en cuenta, pues los voltajes y corrientes de un sistema trifásico serían las que indican a continuación. Fijaos, aquí nos han puesto un montaje en estrella y aquí nos han puesto un montaje en triángulo. Fijaos que yo estoy conectado a las 3 fases y aquí estoy conectado a Tierra. Y lo mismo en este punto. ¿Vale? Bueno, perdón, las tres fases R, S y T. He dicho Tierra, disculpadme. Con un sistema trifásico equilibrado, la relación entre los valores pues tiene que ser básicamente esto. Voltaje de línea es igual a voltaje de fase en un sistema triángulo. Y la intensidad de línea es igual a raíz de 3 por intensidad de fase. Si lo veis, el voltaje en triángulo, esta altura, debería ser igual al voltaje de fase. Es lo que me está diciendo. Una fase, pues voltaje de línea, el mismo. De aquí a aquí. La misma diferencia potencial. Y la intensidad de línea sí que será básicamente 1 por raíz de 3. Y sin embargo aquí no. Aquí el voltaje va a ser raíz de 3 por el voltaje de fase y la intensidad de línea será igual a la intensidad de fase. Venga, va, potencia trifásica. Lo mismo de antes. Recordad, tenemos 3 fases y se van a estar sumando todo el rato, ¿vale? La potencia en un sistema trifásico es la suma de las potencias de cada una de las 3 fases. Puesto que en una impedancia la potencia es activa, reactiva y aparente. En un sistema trifásico pues se tiene que la potencia es igual a la P1, la P2 y la P3. La Q es igual a la Q1, la Q2 y la Q3. Y la S es igual a la S1, la S2 y la S3. Y tengo que sumar cada una de las fases.
Y en el sistema trifásico equilibrado, pues teníamos esto. Que la P será, por ejemplo, 3 veces el voltaje por intensidad por coseno de phi, la Q mismo por seno de phi, y la S será el voltaje por intensidad de fase. ¿Vale? Y además, independientemente del tipo de conexión, los valores de la potencia trifásica pues los puedo sacar de estas fórmulas. La P es igual a raíz de 3 por voltaje línea por intensidad línea por coseno de phi. La Q, raíz de 3 por voltaje línea, intensidad línea, seno de phi. Y la S, raíz de 3, voltaje línea, intensidad línea. Y lo tendría. ¿Vale? Y con eso lo tengo. Y ahora vamos a ver la medición de la potencia. ¿Cómo medimos estas potencias que nos está diciendo aquí en monofásico, en trifásico y demás? Dice, para realizar las medidas de los distintos tipos de potencia, en un circuito se pueden utilizar multitud de configuraciones. Y vamos a ver cuáles tenemos. La primera, medidas de potencia en corriente alterna monofásica. Para eso usaremos una cosa que se llama el matímetro, el barímetro o el fasímetro. ¿Vale? Dice, con estos aparatos pues vamos a medir. El batímetro es un elemento un poquito más complejo que, por ejemplo, un amperímetro o un voltímetro. Me ha de medir la potencia, es decir, me ha de medir el voltaje, que lo hará poniéndose en paralelo, y la intensidad, que lo hará poniéndose en serie al circuito. Y por eso se conecta de esta manera. Para medir la potencia aparente, pues un barímetro se conectaría de la misma manera. Y para medir el factor de potencia, fijaos que se conecta de la misma manera. Es decir, si queremos medir el factor de potencia, lo tendremos que conectar igual. Vale, ok. Dice, con batímetro, voltímetro y amperímetro tendríamos el amperímetro en línea, el voltímetro en paralelo, el batímetro en serie paralelo, ¿de acuerdo? Me saldría todas las unidades. Dice, la potencia activa, a partir de la lectura del batímetro, pues puedo sacar la S. Fijaos que la S tiene la misma fórmula que una hipotenusa en un triángulo rectángulo. Ya lo habéis visto que era un triángulo rectángulo. Tenemos que es la raíz cuadrada de p cuadrado más q cuadrado. Sencillo. Y la q sería raíz cuadrada de s cuadrado menos p cuadrado. Para los que no entiendan cómo se ha hecho esta jugada, la de la q, lo que ha hecho es dejar la p al cuadrado, la s al cuadrado, y ha hecho un cambio de posición en las variables. Ya está, no ha hecho nada más. Después le ha hecho la raíz cuadrada y me da esto. ¿De acuerdo? Es muy sencillito. Dice, el valor del factor de potencia con las lecturas, pues me dará lo que me dé. ¿De acuerdo? Vale. También puedo usar 3 voltímetros. ¿Vale? Con este sistema nos permite calcular el factor de potencia y la potencia activa de un receptor de impedancia Z. La Z la tengo que conocer. Para ello se coloca en serie un receptor de resistencia R de valor conocido para poderle sacar la intensidad y poder sacarle el resto de la impedancia, y 3 voltímetros. Es decir, yo lo conozco, ¿vale? Y entonces conecto 1 voltímetro, 2 voltímetros, 3 voltímetros. Y dice, al estar R y Z en serie, el voltaje total, ¿vale?, será la suma vectorial de los dos voltajes. Como yo tengo el voltaje total y tengo el voltaje 2 y también tengo el voltaje 1, puedo inferir la resistencia R. Y puedo enseñar y puedo sacar los datos, ¿vale? Voltaje 3 es igual a voltaje 1 más voltaje 2. ¿Vale? De ahí puedo sacar las diferencias, ¿vale?, con la fórmula del módulo. Y de aquí puedo despejar el factor de potencia, ¿de acuerdo? Porque básicamente lo que me saldrá, si hago el cálculo, me dice que el factor de phi, que es el factor de potencia, es v3 cuadrado menos v1 al cuadrado menos v2 al cuadrado. Y esto lo divido entre 2 veces v1 por v2, que me sale de esta fórmula de aquí. ¿Vale? Pues bueno, y si quiero sacar la potencia activa, pues básicamente si ya tengo coseno de phi, es voltaje 2, ¿vale? Voltaje 2 por la intensidad por el coseno de phi. Al estar en serie la resistencia, la corriente que circula por ella es la misma que por la impedancia Z, ¿vale? Porque eso ya es más fácil. Entonces puedo sacarle la potencia con los datos que tengo. Voltaje 2 más voltaje 1. Bueno, por voltaje 1 por el coseno de phi partido por R. Teniendo en cuenta la expresión, pues puedo sacar otra vez que voltaje 1 por voltaje 2 por coseno de phi, pues será
Esto, voltaje 3 menos voltaje 1 al cuadrado. Todo esto al cuadrado menos voltaje 2 partido por 2. Y de aquí me puedo sacar otra vez la P. ¿Vale? Fijaos que es un poquito más complejo. Es un poquito más complejo, pero con 3 voltímetros puedo sacarle todos los datos. Es muy sencillo. Eso sí, necesito, 3 voltímetros y una resistencia conocida. Venga, va, con 3 amperímetros. Pues la misma movida. Los amperímetros recordad que los tendré que poner en serie. Y tendré que usar el mismo truco. Tendré que ponerle una resistencia de valor conocido, ¿vale? Porque necesito un paralelo, un receptor de impedancia Z conocido. ¿Vale? Dice al estar R y Z en paralelo. Sí, lo normal. Para medir el factor de potencia destruyo el circuito y le pongo amperímetros por doquier. Sí. Con lo fácil que es mirar la etiqueta. Bueno, a ver, lo de la etiqueta... descartable a veces. Bueno, nada. Puedo sacar el módulo de las intensidades, básicamente. Fijaos como con los voltajes era bastante sencillo. Y no deja de ser mucho más complicado con esto. La resistencia, en vez de estar dividiendo, está multiplicando. Tengo las intensidades, las parto por 2 y ya está. Vale, muy bien. Y ahora me voy a la corriente trifásica. Es decir, esto era para monofásica. Ahora nos vamos a la trifásica. Dice con un batímetro. Igual, con un solo batímetro, solo puede localizarse en un sistema trifásico equilibrado. ¿Por qué? Porque yo puedo medir la potencia de una fase. O una fase con el neutro, ya está. Pero no puedo saber el de las otras dos. Si infiero que las tres están igual, está, tiro millas. Pero claro, si yo necesito saber cómo está el resto, pues yo necesito un poquito más de chicha. Dice, si yo no tengo neutro, lo que puedo tirar es a conectarme con mis resistencias a los otros dos, ¿vale? Y hago una especie de conexión en triángulo, ¿vale? Perdona, una conexión en estrella, disculpad. Y para medir la potencia reactiva, el montaje es el siguiente, pues yo me conecto en una fase con mi batímetro, que estará en línea con la otra fase, y me voy y me conecto a la tercera fase. Es decir, yo miro el voltaje entre dos fases y el amperaje con la tercera. Es un festival. Es un festival. Esto es un festival. Entonces, a partir de la lectura del batímetro, la potencia reactiva del circuito trifásico es raíz de 3 por la potencia que me dé. Ya está. Y esa es la potencia reactiva del circuito. Venga, va. 2 batímetros. Pues ya dependerá de cómo me quiera conectar. Ahí ya dependerá de qué dos fases quiero medir. Aquí básicamente si quiero medir la R con la T y la S con la T, o si quiero mirar la S y la T con la R, o la R y la T con la S, bueno, aquí ya dependerá de cómo me quiero montar, ¿vale? Si es un sistema equilibrado, pues la potencia será igual a la suma de las potencias de cada una de las fases. Aquí me faltaría... Claro, no me falta ninguna porque solo hay 2 batímetros, perdona. Y la reactiva pues sería la raíz de 3 por la potencia en el 2 menos la potencia en el 1, ¿vale? La diferencia de potencias por raíz de 3 es la potencia reactiva. Y esto suele ir muy bien con 3 hilos. Normalmente el de 3 yo lo uso cuando hay 4, cuando tengo un neutro, cuando tengo una tierra sobre el que conectarme. Un 0. Yo necesito un 0 para poder verlo con 3. Y bueno, y aquí veremos el con 3, ¿vale? Cada batímetro a su fase y todas las fases con el neutro. Ya está, sencillo. O, si tengo 3 hilos, los 3 batímetros conectados entre ellos, a un punto neutro, estrella. Además existe una manera de obtener la potencia reactiva con 3 batímetros si me conecto así. Un batímetro a una fase y la otra, otro batímetro a otra fase y la primera, y un batímetro a la primera y la segunda, ¿vale? Que es decir, cada batímetro con su combinación de fases. Entonces, básicamente, es la suma de las 3 potencias dividido entre raíz de 3 y me dará la potencia reactiva. Ya está. Es decir, si esto me da 0, significa que está perfecto. No hay desfase, por lo tanto, la reactiva es 0. Si hay desfase en alguna de las fases entre las otras, respecto al equilibrio,
de fases, entonces tendré potencia reactiva. Alguna fase se me está adelantando o retrasando al circuito. Vale, muy bien. Venga, factor de potencia. Ahora después de haber estado viendo factor de potencia como media hora, nos van a explicar qué es el factor de potencia. Dice, la potencia reactiva no produce ninguna clase de energía útil. Súper importante, no es nada que podamos aprovechar. Entre comillas, y pasando al tema mecánico, son inercias eléctricas. Son inercias. Y no está bien dicho del todo, quiero decir, son dificultades al movimiento, es como un poquito complejo. Sin embargo, sí que presenta una carga para los generadores, muy importante. Me cuesta fabricarlos, pero no me da nada. Las líneas de transmisión y los transformadores del sistema eléctrico, al tratarse de un exceso de energía que fluye y refluye entre el generador eléctrico y los receptores finales, ha de crecer. Por ejemplo, si yo tengo un factor de potencia bajísimo, yo tengo que enviar mucha más energía para poder mover algo chiquitito. Y esa energía luego me tiene que volver. Y la tengo que devolver. Es mucho coste para mí. Esto obliga a sobredimensionar el sistema para poder transmitir la potencia activa, que es la que yo quiero. A mí me gustaría que todo tuviera factor de potencia 1. Ya veremos por qué no puede ser. Es la única útil que se aprovecha, con la potencia aparente producida. Por esta razón, siempre se trata de reducir la potencia reactiva y hacer que la potencia aparente sea lo más parecida a la potencia activa. Fijándonos en el triángulo de potencias que S igual a P, se consigue haciendo que Q sea igual a 0 y por lo tanto que el coseno de phi sea 1. Ese sería el objetivo. El factor de potencia, al coseno de phi se le conoce como factor de potencia o f de P. Y el valor es P partido por S. Coseno de phi. Nos vamos al triángulo y sabemos cómo sacar un coseno. Es lado contiguo partido por hipotenusa. ¿De acuerdo? Sencillo. De acuerdo con su definición, solo puede tener valores que estén entre 0 y 1. En módulo. También puedo tener menos 1, Puedo tener menos 1, pero normalmente en módulo, sí, que es como lo miramos, es entre 0 y 1. Puesto que la fase de potencia aparente es la misma que la de impedancia, ¿vale? El valor del factor de potencia viene determinado por el tipo de cargas conectadas en una instalación. Si yo solo tengo resistencias, mi factor de potencia será 1. Si tengo bobinas, pues será positivo, tirando a 0. Y si solo tengo condensadores, será negativo, también tirando a 0. En un circuito resistivo, el puro, la intensidad y la tensión están en fase, por lo que el factor de potencia es la unidad. En los circuitos reactivos puros, la intensidad y la tensión están desfasados 90 grados y el factor de potencia sería 0. Dice, en realidad, los circuitos no son resistivos puros ni reactivos puros. No existe el circuito resistivo puro. No existe el circuito inductivo puro. Todas las bobinas tienen resistencias. Todas las resistencias tienen algo de bobina, aunque sea solo por la longitud del cable y demás. Todos los condensadores también tienen parte de resistencia, así que es imposible hacerlo puro. Cuando un circuito sea de carácter inductivo, que es lo más común, por eso la inductancia la ponemos normalmente en positivo y la capacitancia en negativo. ¿Vale? Lo hacemos por eso, porque es lo normal es tener bobinas. Se hablará de un factor de potencia en atraso, mientras que será de adelanto en un carácter capacitivo. De las cargas inductivas como transformadores, motores de inducción y en general cualquier tipo de inductancia generan potencia inductiva con la intensidad retrasada respecto a la tensión, ¿vale? Ya lo habéis ido viendo con esto. Las cargas capacitivas como bancos de condensadores o cables enterrados generan potencia capacitiva con la intensidad adelantada respecto a la tensión. De las cargas resistivas como bombillas de incandescencia o calefactores, tal, no introducen potencia reactiva, ¿vale? Porque solo tengo activa. Que, recordad, lo ideal sería que la aparente y la activa fueran iguales. Dice, corrección del factor de potencia. ¿Cómo voy a corregir yo el factor de potencia? De la modificación del coseno de phi para que sea lo más próximo posible a 1, o sea que phi sea lo más cercano a 0, se conoce como la corrección del factor de potencia. Dice, casi todos los receptores presentan un factor de potencia menor que 1, lo cual es normal. Generalmente inductivo debido a los bobinados o motores eléctricos. Para evitar pérdidas, las compañías eléctricas tratan de forzar a los consumidores
que los factores de potencia sean los más próximos posibles a la unidad. ¿Por qué? Porque a mí, como vendedor de corriente, no me interesa venderte la corriente y recuperarla. Me interesa que tú compres la que tú necesitas y la gastes toda. Y no me vengas con leches a mí. No me devuelvas del producto. Para lo cual aplican aumentos de tarifa en caso de tener factores de potencia muy distintos de la unidad. ¿Vale? Que si miráis en la factura seguramente pondrá coste por reactancia y tú, uff, ¿qué es eso, no? Pues es por aquí. Si la potencia reactiva que se quiere corregir, esto sobre todo si tenéis una tienda o tenéis algún tipo de local con neveras o lo que sea, es esto. Esto es lo que realmente mata. Dice, si la potencia reactiva que se quiere corregir es de tipo inductivo, hay que compensarla introduciendo potencia reactiva de tipo capacitivo. Y si tenemos tipo capacitivo, pues tipo inductivo. El cálculo de capacidad necesaria depende del factor de potencia original y el que se pretenda lograr. Recordad una cosa, como cualquier resistencia que pongáis, cualquier bobina que pongáis o cualquier capacitor que pongáis, aumenta también la potencia, porque yo tengo una resistencia total que se me está aumentando la potencia, llega un momento que no me sale a cuenta compensar, porque ya aumento demasiado el consumo. Dice, obsérvense que en ambos casos la potencia activa P es la misma, P1 y P2 es la misma, pero lo que me cambia es la Q, y entonces el S1, por ejemplo, aquí será más grande y S2 aquí será más pequeño, ¿vale? Teniendo en cuenta la definición de potencia reactiva, el caso concreto de un condensador pues dependerá pues de cómo lo queremos evaluar. Y entonces, bueno, yo puedo sacar cuál será el valor de la capacidad para cada uno de los 3 condensadores que quiero poner para equilibrar un sistema, por ejemplo, trifásico y demás, ¿vale? Que si se quiere expresar en función de la tensión en línea, pues habrá que ponerlo de esta manera. Voltaje línea será igual a voltaje de fase para un condensador que esté en triángulo y raíz de 3 veces la fase si está en estrella y la misma forma. Como se puede observar, para conseguir el mismo factor de potencia, el valor de los condensadores conectados en estrella es 3 veces mayor que el de los conectados en triángulo. Es decir, el factor de potencia se me ajusta mejor en triángulo que en estrella. Eso también es importante a la hora de ajustar factores de potencia. Por esta razón, para compensar el factor de potencia en una instalación trifásica, se conectan siempre los condensadores conectados en triángulo, ya que consiguen el mismo efecto, pero utilizando condensadores más pequeños. Es decir, solo cambiando la forma de conectarlos, funcionan mejor si los pongo en triángulo. Lo cual es curioso. Y bueno, conclusión. Dice, a lo largo de este tema se ha visto cómo en un circuito de corriente alterna, la energía suministrada por los generadores eléctricos era absorbida por los elementos pasivos de 2 maneras, produciendo trabajo útil, que me interesa, o disipándose en forma de calor, que no me interesa. Bueno, no sé, a veces me interesará, perdón. O bien almacenándose en campos magnéticos de condensadores y bobinas para ser absorbida y devuelta periódicamente a la misma frecuencia a la red de corriente. Eso no me interesa. Eso nunca me va a interesar. Entonces se ha realizado un estudio de la potencia en los circuitos de corriente alterna, tanto monofásica como trifásica. Y he visto la potencia aparente, activa y reactiva, y se ha resaltado el parámetro conocido como factor de potencia. Este factor mide la capacidad de una instalación de aprovechar la energía suministrada por los generadores. Cuanto más alto el factor de potencia, más aprovecharemos la energía. Cuanto más bajo, menos aprovecharemos la energía. Dice, la conveniencia de mantener este factor próximo a la unidad es uno de los objetivos primordiales de las compañías eléctricas y de todos los consumidores. ¿Por qué? Porque muchas veces nos meten tarifas adicionales. Dice, para ello hay que introducir en muchos casos correcciones en las instalaciones de consumo. Sobre todo si nosotros nos generamos nuestra propia corriente, es importante corregir el factor de potencia sí o sí. Bueno, pues con esto terminamos el tema número 56 de los 71 temas para la preparación del temario de oposiciones de secundaria para tecnología. Así que nos despedimos de YouTube. Bueno, señores, muchas gracias por haber estado aquí hasta ahora viendo este vídeo, que hemos hablado ya del tema de factor de potencia, corriente alterna, corriente continua y demás. Ya vamos por el número 56 de los 71 temas para la preparación del temario de oposiciones. Recordad que los 55 anteriores ya están colgados.
seguro en la página de YouTube que estáis viendo este vídeo. Y nada, y que si queréis verlo en directo, recordad el canal de Mar de Curiosidad en Twitch aproximadamente a las 10:30. Y nada, muchas gracias a todos y si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle like, compartid, suscribiros al canal y nos vemos aquí un día más en el canal de Mar de Curiosidad. Un saludo y buena prueba.